el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó idiotas a los haitianos que es responsable de sustituir al primer ministro de Haití, Gary Conil. Macron respondió así a un haitiano que lo interpeló, lo puso, vamos a decir, contra la pared, acusándolo a él y a Francia de ser responsable de la situación de Haití. Y Macron dijo ante ese haitiano que lo estaba interpelando: los haitianos fueron quienes mataron a Haití al permitir el narcotráfico. Y a propósito de ese incidente, nosotros queremos recordarle a los amigos oyentes por qué Haití está en la situación que vive hoy y que tiene al mundo en un estado de incertidumbre, porque a todos los países donde llegan los haitianos crean incertidumbre, crean desasosiego en la sociedad. Resulta que Haití, desde 1791, empezó una guerra contra los colonos franceses que dominaban Haití. Y en el 1804, las autoridades, los haitianos, proclaman su independencia. Pero ¿qué sucede? Que Francia no estaba de acuerdo con la proclamación de la independencia y no aceptaba esa proclamación de la independencia. Y entonces, el 17 de abril de 1825, para ese entonces era presidente de Haití Jean-Pierre Boyer. Y él se comprometió con Francia, con tal de que Francia reconociera la soberanía haitiana, la independencia haitiana. Se comprometió Jean-Pierre Boyer a pagarle a Francia 150 millones de francos oro como recompensa, como indemnización por los daños ocasionados por las pérdidas de las propiedades que habían sufrido los colonos franceses. ¿Qué sucede? Que las autoridades haitianas se comprometieron a pagarle a Francia esos 150 millones de francos en 5 años. Es decir, el primer pago debió ser de 30 millones de francos. Y ese 30 millones era 6 veces la capacidad financiera de Haití. Lo que provocó entonces que Haití entrara en mora de pago, porque nunca podía cumplir con el pago de esa deuda que contrajo con Francia para que Francia le reconociera la independencia. Se tomó un préstamo con un banco francés, Ternaux Gandolfi, sí, pero no cumplieron con ese pago, o sea, se atrasaban con el pago. Lo que tuvo entonces el banco que adueñarse de los bienes de Haití. Y eso fue hundiendo económicamente a Haití. A pesar de que Sena en el 1828 rechazó la medida de Francia o del banco de apoderarse de los bienes de Haití como una forma de cobrar, pero Haití terminó pagándole. Haití duró para pagar la deuda a Francia 122 años. Y a pesar de que en el 1938 se redujo la deuda
de 150 millones de francos a 90 millones, por los atrasos y los altos intereses, Haití terminó pagando 112.000 millones de francos. Oiga esto, de 150 que fue la deuda que acordaron, terminó pagando 112.000 millones de francos. Y según dicen los historiadores, y es una opinión muy recurrida, la situación actual de Haití se debe a esa deuda que contrajo Jean-Pierre Boyer con el gobierno francés para indemnizarlo por la proclamación de la independencia. Y esa parte de decir que la causa principal, porque hay otras causas, de la miseria que se vive en Haití, fue ese compromiso económico que Haití duró 122 años para pagarlo. Y por esa razón es que el presidente de Francia le contesta a ese periodista, supongo que era un periodista que lo estaba interpelando, de esa manera. No, los haitianos fueron quienes mataron a Haití. Y nosotros queremos aprovechar para decir que Haití no puede pasarse toda la vida diciendo que por la deuda que contrajo con Francia, ellos viven en la miseria. ¿Por qué? La deuda terminan de pagarla en el 1847, terminan de pagar la deuda. Pero ¿cuántos años van de eso? Van 177 años. Así es. Y todavía las autoridades que han pasado por Haití no han sido capaces de liberarse de esos tropiezos. Porque dicen que los tropezones hacen levantar los pies. Y usted no puede pasarse toda la vida echándole la culpa al otro de su desgracia. Porque si el culpable de la desgracia de una persona o de una institución es otro, esa institución o esa persona nunca va a hacer algo diferente para superar ese obstáculo. Que si bien es cierto que esa deuda sumió económicamente, hundió económicamente a Haití, pero ellos han tenido tiempo más que suficiente para sacudirse y liberarse de esa miseria, que si bien es cierto que esa es una de las causas, pero la causa principal de que Haití vive en la situación que está hoy en día es el clima de corrupción. El clima de corrupción de los gobernantes que han sucedido de 1847 para acá. Porque ahora mismo que instalaron un nuevo ministro, primer ministro, de esos 9 miembros del Consejo Presidencial Transitorio, hay 3 que están acusados de corrupción, que le exigieron dinero a un banco de Haití, y quién sabe si los 9 son también corruptos. Y por esa razón, dice Macron, fue que los llamó idiotas. Porque dice Macron que Gary Conille es una persona ilustre, brillante, y que ellos no debieron destituirlo. Pero ¿qué pasa? Que Gary Conille le estaba exigiendo al Consejo Presidencial transparencia. Y como era un obstáculo para el Consejo Presidencial, pues ellos decidieron salir del primer ministro. Y así pasarán 500 años, 1000 años, y Haití seguirá hundido en la miseria y siempre acusando a Francia por la deuda que contrajo Haití con Francia. Esa deuda que Haití contrajo con Francia, el gobierno de Haití, Jean-Pierre Boyer, quería que los dominicanos asumieran la deuda. No, hay una parte, sí. Hay unos historiadores han planteado eso, hay unos artículos que hablan sobre eso, sí, donde ellos querían que los dominicanos pagaran esa deuda, ayudaran a pagar esa deuda. Incluso le dieron un documento, incluso ellos apelaron también a la familia Duarte para que ellos le firmaran un documento de que ellos se comprometían a las ganancias que ellos tenían de sus empresas, ayudarle a pagar esa deuda, al cual él no la aceptó. Oiga hasta dónde llegaron. Pero mire cómo va este país de quiebre. Lo primero, ingeniero, que República Dominicana nunca le ha quitado nada a Haití. Eso es lo primero. Lo segundo es que siempre nosotros hemos sido hospitalarios con ellos. Y como decía Emmanuel Macron, que lo llamó hasta idiota a los haitianos, ellos son la causa de su misma desgracia. No hay otros, no somos los otros. Son ellos mismos. Entonces ellos mismos no se ponen de acuerdo. No importa que venga la élite que venga. Si ellos mismos no se ponen de acuerdo, ellos no van a salir de
del atropello, de la miseria que esa gente está viviendo, del desorden, mejor dicho, que ellos están viviendo. Pero mire lo que pasó en esta semana en Pentonville, una élite económica ahí, donde la banda se metieron allá a esos lugares. ¿Y qué dijeron la élite? Aquí no lo queremos. ¿Cuántos nos mataron? 28. Se llevaron de un fuetazo. De la banda. Lo incineraron después. Y después luego lo llevaron a distintas calles y lo incineraban. Oiga bien. Entonces yo me pregunto, si el ejército haitiano para eso sí pudo resolver la situación o pudo controlar, ¿por qué en otras localidades ellos no pueden dar la talla? Pero la actitud de incinerar es una actitud preocupante. Pero muy preocupante. Pero es la forma de ellos. ¿Es la de la piedra? Sí. ¿Es la edad de la piedra? Claro, claro. Con esa actitud. No se debiera, pero ellos lo hacen. ¿Y usted cree que un país que todavía actúa de esa manera, incinerando seres humanos, imagínese usted? Pero hasta ellos lo prenden vivo. van a salir de la situación que ellos no van a salir?